La velocidad de carga de un sitio web afecta directamente a la experiencia de usuario y también el posicionamiento web. Hoy en día sabemos que una web tarde un segundo, 2 segundos más en cargar de lo normal puede afectar a la experiencia del usuario y hacer que éste abandone la página y por lo tanto empeorar las métricas de tu sitio. En este tutorial te voy a mostrar cómo podemos interpretar esos datos utilizando la herramienta que Google nos pone a disposición para poder analizar, que es PageSpeed Insights. ¿De acuerdo? Soy Willy de seonomada.com. Quédate conmigo. Vamos a ir a Google y vamos a colocar PageSpeed Insights en el buscador y nos aparecerá estos resultados. Al hacer clic en el primer resultado, verás que aparece una página como esta de aquí. En esta colocarás la URL que deseas analizar y le das clic a analizar. ¿De acuerdo? Una vez que aparecen los datos, vas a ver todos estos datos que aparecen aquí abajo. Ahora vamos a ver cada uno de ellos para explicarte y que puedas interpretarlo de la mejor manera. Lo primero de todo es que nos aparecen dos pestañas. Una es de móvil y ordenador. ¿De acuerdo? El más importante es el de móvil, porque normalmente Google utiliza el bot de móvil, de versión móvil, para poder analizar y rastrear las páginas, ¿de acuerdo? Sin embargo, en algunos tipos de negocio o algunas tipologías de páginas que son muy pocas o muy raras, normalmente tienes más tráfico en ordenador y por tanto tendrías que analizar un poco con más detalle la parte de ordenador. En la práctica, lo cierto es que si tú tienes un buen puntaje en versión móvil, probablemente lo tengas igual o mejor en ordenador. Y al contrario, no funcionaría así. Normalmente, si por ejemplo tienes bien en ordenador, probablemente en móvil sea igual o sea peor, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente, si lo tienes bien en móvil, pues en ordenador también. Vamos a ver las métricas y entender un poco cada una de ellas, ¿de acuerdo? Aquí tienes, lo primero que te muestra es esta URL origen. Esta URL se refiere a la URL que estás analizando y origen se refiere a todo el dominio. En este ejemplo coincide que la URL que estamos analizando coincide también con el dominio, pero puede ser que, por ejemplo, en Amazon.es estés analizando un producto o una categoría de producto en concreto y la URL sería más larga y en ese caso los datos que te mostraría sería en principio de la URL en concreto, ¿sí? ¿Se entiende? Luego aquí nos dice directamente que no supera la evaluación, ¿de acuerdo? Y nos da estos datos para que podamos analizar cada uno de ellos y vamos a entenderlos. ¿Qué significan? Los tres primeros que aparecen arriba son el LSP, que el primero de todos, el LSP se refiere al contenido visible más grande de tu página. ¿Cuánto tarda en cargar este contenido visible más grande de tu página? ¿De acuerdo? Luego, el INP se refiere a cuánto tarda en reaccionar la página después de realizar una interacción. Es decir, por ejemplo, cuando haces un clic en un enlace o clic en un botón, cuánto tarda en responder. ¿De acuerdo? Luego tienes aquí, el CLS, que es Cumulative Layout Shift, que hace referencia a cómo se mueven los elementos cuando están cargando la página. Seguramente alguna vez te ha pasado que cuando estás abriendo una página, pues ves que aparece un botón y luego cuando intentas hacer clic se mueve hacia abajo, ¿no? Pues esto justamente es lo que mide, ¿no? Cuánto hay de diferencia, cuánto se mueven los elementos en esta carga. Lo ideal es que no se muevan, ¿de acuerdo? Porque esto puede empeorar la experiencia de usuario. Luego tenemos el FSP, que es el First Contentful Paint, que hace referencia a cuánto tarda en cargar el primer elemento visible dentro de la página, que no tiene que ver con el más grande de todos, ¿sí? Es muy parecido, pero no necesariamente lo mismo. Aquí es el primer contenido visible y es el contenido más grande visible, ¿sí? Y el TTFB hace referencia a el primer, cuánto tarda en cargar el primer byte que recibe la página del servidor. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí son las métricas principales y aquí abajo tenemos 4 grupos. Tenemos rendimiento, accesibilidad, prácticas recomendadas y SEO. Aquí podemos ver que en rendimiento esta página de Amazon.es tiene un puntaje de 38, ¿de acuerdo? Si nos ponemos por encima, pues nos da un poco más de detalles, que justamente estos de aquí, estas métricas coinciden con las que están aquí abajo. Entonces, si haces clic aquí, te va a mostrar, bueno, va a bajar un poco y te va a mostrar más o menos cómo ha cargado la página, ¿sí? Y te va a darte todo el diagnóstico de cuáles son los errores. Aquí tienes más o menos una lectura, por ejemplo, de 0 a 49 puntos significa que es algo grave o malo. De 50 a 89 es, digamos, que tiene un puntaje medio y 90 a 100, pues digamos que está bastante bien. Entonces, aquí te lo ordena por orden de prioridad, cuáles son
bueno, los errores que deberías fijarte que está probablemente afectando más a tu sitio web. Y si haces clic en este botón que aparece aquí, es en el desplegable, vas a ver un poco más de información. Además, tienes un enlace donde te explica con mayor profundidad de qué se trata esto y cómo puedes solucionarlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en algunos hay un poco más de información. Por ejemplo, este de aquí, sí. Los elementos de imagen no tienen la etiqueta with y hate, y aquí te explica qué imágenes son, ¿sí? Y lo que les falta y todo lo demás, ¿sí? Si subimos, vamos a la parte de accesibilidad y lo mismo, ¿no? Esto hace referencia a cuán accesible es tu página, ya sea por diferentes navegadores o también para personas con algún tipo de discapacidad para poder ver los elementos. Entonces aquí, por ejemplo, te hace diferentes evaluaciones y te da las recomendaciones que deberías seguir para poder corregirlo. ¿De acuerdo? Lo siguiente sería prácticas recomendadas. Aquí también te hace diferentes evaluaciones y te da las recomendaciones. Y la última sería de SEO. A nivel de SEO, pues cuál es el puntaje que tiene, ¿no? Si nos vamos a la parte de ordenador, fíjate que cómo cambia, ¿no? Lo que me comentaba al principio, 38 de rendimiento, pero en ordenador 92. Está mucho mejor, ¿no? Se cumple mucho mejor, a pesar de que tiene algunas cosas por mejorar. El puntaje del rendimiento de promedio es de 92, ¿sí? Y las otras métricas también parece que mejoran. Entonces, esas son las métricas principales que deberías prestar atención y aquí, como te he dicho, están los errores típicos para que los puedas analizar. Obviamente, aquí estoy analizando una página bastante grande y, a pesar de que no tiene la mejor velocidad de carga, sabemos que Amazon.es es un portal muy, muy grande y probablemente no le valga la pena invertir esfuerzos en mejorar porque es suficientemente popular, conocida esta página, que la gente, pues, un segundo o medio segundo o lo que sea que tarde en cargar por estos tipos de errores que tiene, pues no le valga la pena o no afecta en la experiencia de usuario, ¿no? Porque los usuarios podrían esperar dada la importancia de este sitio web. Así que vamos a ver, por ejemplo, algunos de los principales recomendaciones, ¿de acuerdo? Para las páginas en general. Por ejemplo, el punto número 1 que yo te recomendaría es reducir el tamaño de las imágenes. Es un típico error que pasa en la mayoría de las páginas y por el cual tienen problemas de velocidad de carga. Recuerda que las imágenes deben cargar rápida. Por ejemplo, puedes fijarte que no pese más de 100 KB, por ejemplo, y si es posible, lo puedes también transformar en un formato WebP, que es un formato WebP, que es un formato que es últimamente conocido en los últimos años y que cada vez más y más se hace más popular y más navegadores lo aceptan. Hay herramientas, por ejemplo, si utilizas WordPress, que lo que hacen es transformar los formatos de página JPG o PNG a WebP, ¿sí? Y servirlos dependiendo del navegador o cuando mejor le parezca, ¿sí? Entonces, lo normal es que tú tengas una imagen en formato JPG y luego tú lo subas a tu página. Perdón. Y lo que hace esta herramienta es que automáticamente te lo transforma y sirve este formato, ¿sí? Para que la velocidad sea mucho más rápida. Luego, otra de las recomendaciones que te haría sería habilitar la compresión. Por ejemplo, dentro de tu propio WordPress o dentro de tu servidor, sería recomendable utilizar diferentes herramientas de compresión para que los archivos de carga como CSS y JavaScript tengan una compresión, ¿sí? Y de esta manera no pesen tanto cuando se cargue la página. Otra recomendación sería eliminar el JavaScript no utilizado. Suele pasar que muchas veces nosotros construimos nuestra página y porque queremos darle muchas funcionalidades, instalamos más plugins que hacen un montón de cosas y luego instalamos plugins que hacen más cosas de las que nosotros necesitamos y esas funcionalidades extras que no estamos utilizando igualmente se cargan y esas se cargan a través de un código JavaScript. A veces el JavaScript está dentro del propio plugin y a la hora de cargar, pues esto hace que tu página se ralentice porque el navegador necesita leer todo esto. Pues lo que se recomienda es que
analices esto en profundidad de que los plugins que utilices, por ejemplo, o el JavaScript, si tienes alguna funcionalidad preparada dentro de tu página, pues solamente utilices aquellos que sean necesarios, ¿de acuerdo? Luego, otra recomendación sería minimizar el CSS y el JavaScript. En este caso, pues hay algunas herramientas, por ejemplo, WP Rocket, que es un plugin para optimización de SEO, para mejorar la velocidad de carga, que lo que hace, por ejemplo, es minimizarlo, ¿sí? Lo hace más corto. En algunas ocasiones, no voy a entrar en un tema muy técnico, pero lo que hace, por ejemplo, colocar todo en una sola línea. Algunos programadores dicen que no es una buena práctica, pero bueno, esto lo que hace es minimizarlos, ¿eh? Hacer que elimine espacios, comentarios, ese tipo de cosas que a veces no son necesarias. En ciertas ocasiones, por ejemplo, comentarios o que haya espacios o que haya salto de líneas, podría ser más fácil para los programadores para que sea más legible, pero eso a nivel de carga de servidor podría afectar. Así que ten cuidado con esto, presta atención y si puedes minimizarlo, pues mucho mejor. Pues repito, minimizar los CSS y los JavaScript. Y por último, aprovechar el almacenamiento en caché. Otra vez con WP Rocket, por ejemplo, puedes hacer unas configuraciones para que tu página se quede guardada en el navegador del visitante y la siguiente vez que la visite, pues esta página, como ya se quedó guardada en la caché, o la mayoría de la página se quedó guardada en la caché, se sirva mucho más rápido. Seguramente eso se ha pasado cuando has visitado alguna página una vez y ha tardado un poquito, pero la segunda vez parece que carga mucho más rápido. Pues es justamente por eso, porque la página se queda guardada en la caché. Errores comunes, ¿vale? Ahora vamos un poco con los errores comunes que la mayoría de las personas solemos utilizar dentro de nuestra página web. Una de ellas es la de obsesionarse con el puntaje total. Como te he dicho, bueno, aquí tenemos el puntaje del rendimiento, accesibilidad, prácticas recomendadas y SEO, y muchas veces nos obsesionamos con tener el 100%. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque una cosa es el negocio y otra cosa es la experiencia de usuario. A veces podemos perder mucho tiempo en intentar mejorar unos cuantos puntos y realmente el tiempo que le vas a invertir en una tarea que puede requerir de un programador, de desarrollo y todo esto, para solamente mejorar unos puntos quizás no valga la pena. Así que tienes que ser un poco más objetivo y enfocarte realmente cuáles son los resultados de negocio que te interesan, ¿sí? Otro punto número 2, otro error común sería ignorar la versión móvil. Como te he dicho hace unos minutos, el bot de versión móvil es la que utiliza Google para poder analizar los sitios web y además la mayoría de las páginas web hoy en día se miden más por un dispositivo móvil, es decir, los visitantes, los clientes, potenciales clientes utilizan el móvil para navegar. En ciertas tipologías de negocio es verdad que puede haber un equilibrio más en la balanza entre móvil y el ordenador, pero suele ser móvil el tipo de dispositivo preferido. Además, como te he comentado, recuerda que si está bien en móvil, es casi seguro que en ordenador también esté igual de bien, pero no al revés siempre, ¿sí? Y luego lo de sobreoptimizar, que está más o menos relacionado con el punto número 1, error número 1, que era obsesionarse con el puntaje total. A veces sobreoptimizar puede hacer que pierdas algunas funcionalidades. Por ejemplo, me ha pasado casos que utilizando el plugin de WP Rocket, cuando he hecho la compresión de los CSS, el JavaScript y la minimización de los CSS y JavaScript, se han perdido algunas funcionalidades, ¿sí? Es decir, algún formulario, alguna animación, alguna acción interactividad o alguna cosa funcionalidad que tenía la página, ha dejado de funcionar cuando he sobreoptimizado, he comprimido demasiado ciertos archivos para obtener 2 o 3 puntos más de velocidad, pero eso ha ido en contra del rendimiento y la experiencia de usuario, que al final eso también puede perjudicar al negocio. Así que tienes que tener cuidado con esto, ¿sí? Que no por sobreoptimizar esto no esté perjudicando a tu negocio. Así que, bueno, eso sería todo. Espero que te haya gustado este video. Si es así, te agradecería que te suscribas, le des like, lo compartas y me dejes algún comentario. Y si tienes alguna duda, lo que sea, si es que lo estás viendo, por ejemplo, en YouTube, si lo estás viendo dentro de la página de seonomada.com, recuerda que también tienes abajo los comentarios para dejar alguna pregunta, si así lo deseas, o si quieres que te explique algo más en profundidad, pues lo podríamos ver. Eso es todo. Hasta la próxima. Chao.